Desde hace mucho tiempo ya se le ha dejado una gran responsabilidad social a lo que llamamos sistema educativo. Es decir, la educación escolarizada ha estado en la mira por muchos años como la principal responsable o de las instituciones más importantes para crear mejores seres humanos. Han definido perfiles al respecto sobre un perfil ciudadano, un perfil de una persona o de un ser humano que nos va a transformar la realidad, que nos va a determinar en cierta medida pues una mejora en ese día a día, en ese actuar, en ese vivir, en esa interacción social con los demás, ¿no? Y es así como podemos analizar, podemos decir que esa educación escolarizada, más allá de los fines de la educación que mucho se ha mencionado, más allá de esa cantidad de fines de la educación que se ha mencionado, hay que ser muy realistas, hay que ser muy francos. El sistema educativo como tal, como lo conocemos hoy en día, pues tiene alrededor de 200 años que no se ha reformado pedagógicamente hablando, ¿no? Y pues cualquier sacudida política, ideológica, filosófica, cualquier cambio que queramos ver en la sociedad, pues es evidente que apuntamos siempre al sistema educativo. Siempre debemos de hacerlo pensando en lo que es cambiar la forma de educar, cambiar la forma de hacer las cosas como sociedad, qué papel juega la sociedad en conjunto con la institución educativa. Pero más allá de cuando nosotros proponemos una mejora en el sistema educativo, una mejora en la práctica educativa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el fin de la educación que debe de tener, desafortunadamente el espacio ha sido criticado, el espacio educativo, porque no es el adecuado para transformar ese ser humano. No ha dado el resultado que se esperaba. Entiendo que en algunos años instituciones muy importantes también, como las instituciones religiosas o algunas otras, han tenido cierta participación para crear mejores seres humanos, o a lo que se define o lo que han llamado el perfil de un mejor ser humano, ¿no? Instituciones religiosas, organizaciones en pro de ayuda, activistas, altruistas, etcétera, que van poco a poco calando lo más profundo de la sociedad y de las personas para crear mejores perfiles de seres humanos, ¿no? Y es por ello que en la educación, recientemente, si observamos ese análisis de que no se ha reformado, y pareciera que el único lugar o la única zona en el planeta que se ha atrevido a reformar un poquito esa parte pedagógica, esa parte didáctica, y que por ende pues trae beneficios sociales, ha sido en la zona pues de Escandinavia, no exclusivamente en Finlandia. Muchos nos pintan ese paraíso educativo en Finlandia, muy al estilo de filosofía Montessori, donde no hay calificaciones en la educación básica, donde no hay exámenes, que porque eso te hace personas de primera y de segunda, etcétera, donde no hay incluso esas cooperativas donde venden alimentos, sino que se ponen de acuerdo, se traen alimentos, conviven en el salón, le llaman ambientes de aprendizaje, le llaman de otra forma, pero ha sido una política educativa adoptada así en ese sistema que ha traído mejores dividendos en cuanto a felicidad en los niños, en que van contentos a la escuela, en que viven una etapa escolar muy interesante, y es la única que se ha atrevido a reformar en esa zona. Por ahí pues hay más propuestas a nivel en otros países. También nos dimos cuenta en Colombia estaba una propuesta también de la escuela activa, donde proponían eliminar las aulas, proponían eliminar las asignaturas, las materias como tal, y que todo se determinara como proyectos, ¿no? Cualquier práctica, eso es obviamente que cualquier libertad en la práctica educativa, cualquier libertad que tenga que ver con un beneficio de formar a ese sujeto que asiste o que tiene esa interrelación en el tema educativo, cualquier propuesta de mejora pues es bienvenida, ¿no? Nos va a crear en lo que denominamos mejores seres humanos. Pero está mucho el señalamiento hacia la institución educativa, y porque también de unas épocas para acá, bueno, de unas décadas hacia acá, toda la estructura, toda la parte de los sistemas educativos ha sido muy criticada ahora por el tema de la inclusión. El tema de que
pues no hay esa actividad inclusiva, no hay instituciones educativas como tal que promuevan la inclusión, pero también está el análisis en lo particular de que nos proveen de prácticas educativas, nos están inculcando, están impulsando que debemos de ser una educación ya inclusiva. Hay que ser francos, no se ha tenido una educación inclusiva, en eso coincidimos muchos, en lo que llaman, pues, en lo que quieren pretender en la parte educativa. Pero la pregunta aquí es, si como está en este momento el proceso educativo, los sistemas educativos, ¿sí es el espacio ideal para ser inclusivos? ¿Sí es el espacio ideal para todas esas propuestas que promueven ciertos grupos políticos? También hay que ser francos, que están algunas parecieran como que si se vendiera como una moda o como ideologizar al respecto, adoctrinar al respecto. ¿Están preparadas? Vaya, no cuesta nada. Creo que todos pueden ser inclusivos, todos pueden agregar en su política educativa el tema de la inclusión, de estar en un grupito, pues, conviviendo tanto ciertas etnias, tanto ciertos niños con capacidades especiales, tanto niños si tienen algún padecimiento, algún síndrome, etcétera, y todo inclusivo, todo en el mismo saloncito. Pero la pregunta es, la materia, la asignatura, el docente que va a ejecutar dicha política educativa, ¿está preparado para ello? Realmente el fin ideal, el educar, el saber educar, ¿para qué? Está mucha la ambigüedad, está mucho el cliché, podríamos decir, está mucha la parte de que educamos, mencionan para la vida o preparan jóvenes o ciudadanos para la vida, pero todavía ni siquiera nos queda claro qué es eso de la vida al respecto, con el perfil que nos provee el sistema educativo, ¿no? Dicen, vamos a preparar mejores seres humanos, vamos a preparar mejores ciudadanos, pero resulta que en ese proceso educativo, quienes lo ejecutamos, quienes estamos frente a un grupo y que nos toca de repente por ahí meternos en el tema de la parte esa del ideal de la educación desde la filosofía, vamos a entender, vamos a ver que muchísimos colegas, muchísimos docentes preparan o hacen una filosofía muy marxista al respecto, ¿no? Es decir, por un lado están preparando, exigen el 10, exigen la máxima calificación, te mencionan cierta filosofía, digamos como a veces mencionan imperialista, cierta filosofía capitalista, te dicen alcanza el 10, sé mejor, lucha por ser mejor, vas a triunfar, vas a hacer esto, sé el mejor de la clase, prepárate, etcétera. Y ese es un perfil de un buen ciudadano o de un ciudadano que destaca, es decir, te están preparando para llegar a cimas, no te están preparando para la igualdad. Por un lado está esa parte que al final de cuentas el ejecutor, el que está frente a grupo, prepara al respecto, nos prepara para trabajar en las empresas o para ser empresarios o para transformar un poquito ciertas cosas que al final de cuentas sirven a un sistema económico, como bien lo decían algunos teóricos, preparar trabajadores útiles al sistema, eso se sigue dando. Pero por el otro lado, el mismo responsable de ejecutar esa acción, que por un lado dice, sean los mejores, saquen el 10, luchen por ser el mejor, van a triunfar, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, se critica cómo está el sistema económico, ¿no? Si somos socialistas, si somos capitalistas, si somos anárquico-capitalistas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del régimen también en el que estemos, va a ser la formación del sujeto que no se ha liberado de ese estigma marxista que nos decía casi de ver a las personas como un sujeto económico, o sea, de un materialismo al respecto. Y en la práctica educativa, por 200 años que no se ha reformado, preparamos personas para ser mejores, no para ser iguales. Preparamos personas para ser el que destaca, para buscar el conocimiento, esa búsqueda incansable. Algunos terminan siendo fans, terminan siendo fanáticos del conocimiento, y por otro lado, cierta ideología te contradice y te dice que no está bien, siendo muy realistas.
hay alguna ideología que está secuestrando esta parte cuando se da el hito conocido por todos, ¿no? Que había cierta posición, que había cierto dominio de la ideología comunista a través de Stalin, de Mao Zedong, etc. Había cierto dominio y vimos en el 89, 90, toda esa parte del hito que se dio, donde cae el muro de Berlín, se extingue la URSS, empiezan muchos intelectuales a publicar cosas como Francis Fukuyama, en su libro El fin de la historia y el último hombre, donde hablaba, parece que esta ideología, parece que ya el sistema de libertad es el que se viene, esto fracasó, todo el mundo lo vio por televisión, cuentan en su haber con más de 150 millones de asesinatos al respecto, cuando se implementó el llamado comunismo de guerra o puro, desde los movimientos bolcheviques hasta para acá, para Latinoamérica, también con los Castro, con el Che Guevara y todo ello. Cuando cae ese muro, todo el mundo pensó que ya había fracasado esa ideología, que ya no habría más exhibición de la hoz y el martillo. Y en ese entonces hay un discurso de Fidel Castro donde él mencionaba, donde decía de que si había una contienda civil en la URSS y si mañana se extingue, si mañana se acaba, aún así Cuba, la revolución cubana seguirá avante, seguirá trabajando por esto y lo otro, ¿no? Y está pues obviamente sustentado que cuando se extingue todo eso, cuando cae, cuando todo el mundo ve el fracaso, junto con el joven trotskista Lula da Silva en ese entonces, fundan lo que llaman el Foro de Sao Paulo para seguir con esa misma ideología de la cual se liberaron los rusos, de la cual se liberaron también cuando muere Mao Zedong con la reforma de Deng Xiaoping en China, toda la Europa del Este con su famoso telón de acero, cuando cae todo eso. Y hay una cosa muy interesante aquí para poder concretar si vamos a cumplir, si vamos a ser inclusivos o quién realmente está promoviendo todo ello, ¿no? Hay una cosa aquí muy interesante. Por ejemplo, izquierdas y derechas nacen en el marco de la Revolución Francesa, cuando pues los famosos jacobinos, el primer grupo de izquierda, digamos, en ese entonces pues llega al poder y también todos sus asesinatos que ya se le acusan. Desde ahí también a los jacobinos o nace ese grupo de izquierda radical así de esa forma. Nos mencionaban, empezó a inventarse también enemigos abstractos, empezó a inventarse enemigos inexistentes prácticamente, ¿no? De ahí realmente fue cuando surge esa lucha tan empoderadas entre izquierdas y derechas y grupos políticos y todo, y que quieran o no determinan lo que vamos a educar, las políticas públicas, etcétera. Pero cuando realmente el mundo ve llegar al poder a esa izquierda de tipo marxista, leninista y maoísta en Rusia, pues de ahí hablamos que todo eso fracasó en ese largo periodo de tiempo, pero los que al parecer no se tomó tan en cuenta porque siguieron influyendo la región acá en Latinoamérica a través de Fidel Castro y Lula da Silva y todo ese grupo del Foro de Sao Paulo. Y hay un libro muy interesante de Chantal, de Ernesto Laclau Chantal Mouffe, que se llama Estrategia Socialista, donde muchos, no nada más Ernesto Laclau Chantal Mouffe, sino otros autores también, por ejemplo Herbert Marcuse también, que fue un socialista de esas épocas también muy radical. Pero por ejemplo Ernesto Laclau y Chantal Mouffe mencionan en ese ejemplar, en ese material, estrategia socialista donde sigue. Como ya planteaba Marx que debía de nacer un nuevo hombre, un perfil para que surja el socialismo, para que se lleve a cabo muy bien ese socialismo. Como el hombre no fue capaz de llevar a cabo el socialismo, debían hacerlo ahora pues desde otro frente o de otra máscara. Y entonces en esa propuesta empezaron muchos intelectuales a decir, bueno, ya no se puede exhibir la hoz y el martillo. El principal grupo revolucionario que teníamos, que es la clase obrera, dejó de satisfacerle el solo ir
a cambiar el mundo a través de las armas para ahora cambiar su casa, su auto, etcétera, ¿no? Y entonces cuando se reorganizan a través de ese hito, se reorganizó ese grupo, esa izquierda radical, y ahora tomó nuevas máscaras, intenta calar en lo más profundo de la sociedad a través de la cultura, se ha posicionado de las universidades, se ha posicionado del arte, está ahora en una lucha cultural. Algunos intelectuales recientes mencionan que ya no hay ese marxismo radical que existía o en esencia ahora es un marxismo cultural. El tomar nuevas máscaras, cuando surge ese término sandía de ser rojos por dentro y verdes por fuera, para ahora tomar grupos de ecologistas radicales, luego grupos feministas, luego el indigenista, y así varios grupos de minorías que traen ellos como secuestrado un movimiento político muy interesante para de ahí, digamos, hacer ciertas revoluciones, ¿no? Entonces, todo esto en varias lecturas, en varias publicaciones, tesis, etcétera, lo vemos como basándose en como una alternativa el tema de la inclusión para contrarrestar los embates de una ideología capitalista culpable de que no haya inclusión. Hablan incluso de alguna heteronormatividad, hablan de alguna norma patriarcal, etcétera, 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 ¿no? Pero el tema de la inclusión va más allá, y es que también tiene que ver con la parte cultural. Por ejemplo, podríamos decir que seguimos siendo muy tribales, endogámicos, como cuando éramos cazadores, recolectores, etcétera, ¿no? En esas épocas. Miramos incluso con recelo todavía a cuanto es distinto, desconocido. Confiamos en lo nuestro antes de preguntarnos por qué. Todo el desarrollo cultural y tecnológico parece, pues también pudieran decir esos grupos, una cosmética que no atraviesa, pues todavía en lo más profundo, ¿no? Entonces, parece que todavía somos muy tribales y la tribu está por encima de todo en cuestión de identidad. Entonces, por ejemplo, el tribalismo todavía es un rasgo fundamental de la especie humana o de nuestra naturaleza humana. A veces no queremos aceptar que está por encima la naturaleza humana. La parte científica, como Herbert Marcuse, que decía que debería de abolirse el método científico, porque el método científico, al demostrar que esa ideología política era científicamente inviable, pues nos iba a distanciar de la utopía. La inclusión es parte de la utopía también desde los tiempos de Thomas More, de Marx, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia hemos formado grupos para obtener un bienestar y nos sentimos orgullosos del compañerismo familiar y para defender de manera entusiasta a un grupo frente a grupos rivales. A lo largo de la historia ha sido raro el grupo, el pueblo, el país que no haya tenido conflictos con su vecino, con otros grupos, ¿no? Algunos valores universales absolutos de la naturaleza humana pueden ser esos valores familiares, el de pertenencia, el de identidad, y puede ser de manera muy natural, ¿no? Por ejemplo, los grupos modernos, digamos que son psicológicamente equivalentes también a las tribus de la historia e incluso de la prehistoria, ¿no? O sea, por ejemplo, como tales dichos grupos descienden directamente de los prehumanos primitivos, o sea, descendemos de ellos, somos cercanos, somos parientes, ¿no? Y el instinto que nos mantiene unidos es el producto biológico de la selección de grupo todavía. Entonces, una vez que se establece un grupo, se ha establecido con un propósito definido y las fronteras que se definen son maleables. Por lo general, las familias se incluyen como subgrupos, aunque con frecuencia pues hayamos divididas en lealtad a otros grupos, ¿no? Lo mismo ocurre con los aliados, con los reclutas, con miembros honorarios, etcétera, ¿no? Cada uno con su grupo siente cierta afinidad. Las personas necesitamos, pareciera, o tener un sentido de pertenencia cultural, casi como de pertenecer también a una tribu nosotros, ¿no? A cada miembro, por ejemplo, de un grupo, le damos una identidad y se le confieren ciertos derechos. Nuestra tribu da un nombre y significado social en un mundo tan caótico, y hacemos que el ambiente sea menos desorientador al ser parte de un grupo y al tener cierta identidad, ¿no?
Pero el mundo social de cada humano moderno no es una única tribu, sino ya más bien un sistema de tribus entrelazadas. Ya a esto le llamamos una aldea global. Ya estamos, todo lo globalizamos, todos somos partes, todos somos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gente aprecia la compañía de amigos que tengan una manera de pensar parecida y anhela estar con uno de los mejores grupos. Siempre sentimos afinidad todavía, independientemente de la ideología capitalista o socialista o todo ello, ¿no? La identificación incluso con un equipo deportivo tiene origen incluso en la parte de, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Esa identificación con un grupo deportivo tiene en sí misma alguna arbitrariedad de los grupos mínimos. Para ser, por ejemplo, un aficionado de algún equipo de fútbol, uno no necesita haber nacido ahorita en estos tiempos, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, si yo soy aficionado de un club de por allá, ni siquiera tenemos que vivir ya ahí, ¿no? Entonces, los experimentos psicológicos que últimamente se han realizado y que también a lo largo de la historia, cuando irrumpen algunos psicólogos también como Freud, como incluso Vygotsky también, que ha trabajado más esa parte, más que la educativa, la gente se divide en grupos y luego discriminan a favor del grupo al que pertenecen. En esos experimentos, de forma consistente, se ha mostrado un fuerte favoritismo para lo que es los grupos que se identifican simplemente como pertenecientes, ¿no? O para las personas que se identifican como pertenecientes a un grupo, aunque no hubiera otro incentivo ni hubiera existido ningún contacto previo, simplemente por cuestión de identidad, ¿no? Entonces se podría aducir que el prejuicio a favor de los miembros de un grupo está condicionado por un adiestramiento temprano a afiliarte a ser parte de esos miembros de la familia, a ser parte del miembro de un grupo, de tener una identidad. Si la propensión a favor de un grupo tiene esos criterios, es probable que sea hereditaria también. Y si es así, puede suponerse razonablemente que ha surgido mediante la evolución por la selección natural. No nos podemos escapar todavía. No ha sido sustituida esa parte de la selección natural que nos heredó esos estudios Charles Darwin, ¿no? Las personas somos propensas al etnocentrismo. Es un hecho incómodo de asumir que incluso cuando se nos ofrece una elección sin remordimiento, los individuos preferimos la compañía de otros, ¿no? Entonces, no es tan errado el decir que en ocasiones tenemos que buscar una identidad y todo eso. Podríamos entonces, esa parte de que de la misma raza, la nación, el clan y la religión confían más en ellos, nos relajamos mejor con ellos en los acontecimientos comerciales o sociales, y tal vez nos comportamos de manera hostil ante cualquier miembro de otro grupo. Eso es evidente, eso parece muy natural. Entonces, cuando se hacen experimentos sociales a americanos blancos y negros, se les proyectaban imágenes, por ejemplo, de personas de otra raza. Su amígdala en el centro cerebral del miedo y la cólera, según el biólogo Edward Wilson, se activaba tan rápida y sutilmente que los centros conscientes del cerebro no se daban cuenta de la respuesta. El sujeto no podía evitarlo, pero cuando se añadían contextos adecuados, por ejemplo, cuando el negro que se acercaba era médico y el blanco su paciente, otros dos lugares del cerebro integrados con los centros de aprendizaje superior, la corteza cingulada y la corteza dorsolateral preferente, se activaban y silenciaban. Entonces, así diferentes partes del cerebro han evolucionado mediante la selección de grupo. También, o sea, parte de la misma biología que nos decía Charles Darwin, para crear la propensión a formar tribus y rebajar la categoría de los miembros de otros grupos. O sea, no nos hemos liberado de esa parte, ¿no? Los miembros de un grupo, nosotros estamos en relación de paz, orden, ley entre nosotros, y en relación con otros grupos también hemos tenido esas historias de saqueo. La historia de la humanidad es la historia de la rivalidad entre grupos y el surgimiento de nuevos grupos capaces de desarrollar estados de cooperación. Entonces, por ejemplo, Edward Wilson, el biólogo que estoy citando en esta parte, en los años recientes, la selección de grupo, liderada por este biólogo, en algunas especies como la humana, tiene mayor influencia de lo admitido por las teorías clásicas. El estímulo al nivel del grupo tendería a valorar el honor, la virtud y la lealtad, mientras la presión de la selección basada en el individuo privilegia el egoísmo y la cobardía
y la hipocresía. Es decir, la psicología del ser humano ha de asumir esa contradicción, sugiere Edward Wilson. Entonces, ha sido muy complicado que de repente no se ha trabajado la parte científica, no se ha trabajado más el fortalecimiento de la parte desde la biología, desde la sociobiología, como ya mencionan algunos, para que sí se puedan llevar a cabo propuestas educativas inclusivas, propuestas educativas que transformen la realidad, que sugieran una educación más inclusiva, y que esa configuración o reconfiguración cultural al respecto nos dé el perfil de un mejor ciudadano desde la educación y, por supuesto, desde los diferentes grupos. Solo hay que tener mucho cuidado, yo insisto, en hacia dónde nos llevan los que están liderando esa lucha, que se ha convertido ya no en una lucha genuina, no ha sido una lucha de un líder como tal que surja de una minoría, sino ha sido una lucha política.